Lorena Oropesa, a sus órdenes. Yo quisiera hacer una reflexión y que a mí, la verdad, me cuesta todavía hasta este momento entender la concepción de la corriente feminista cuando se habla que las mujeres tenemos que apoyarnos entre sí. Cuando yo digo la mayoría, si no todas, la mayoría de las que estamos aquí, dejamos a mujeres en el camino para llegar donde estamos. También competimos con las mujeres. Y ese es un tema que a veces no logramos entender y por el que muchas veces también somos atacadas por nuestras propias compañeras del partido o por compañeras de la sociedad que dicen, bueno, pues es que había otras mujeres también que querían llegar a los cargos de elección y no pudieron llegar y llegaste tú. Y en mi caso, pues la segunda vez que llego a la diputación local, bueno, pues todavía más cuestionada, ¿por qué yo? Bueno, finalmente, yo digo, con mis capacidades, mis habilidades, mis conocimientos o como le quieran llamar, yo me abrí camino y llegué. Pero se quedaron varias mujeres atrás. ¿Cómo conciliar? ¿Cómo conciliar? Porque entre mujeres no podemos ser enemigas, pero ¿cómo conciliar esa competencia que al interior de los institutos políticos tenemos? Al interior, y yo digo, no solamente en los partidos políticos, seguramente tú como periodista tuviste que dejar a más periodistas mujeres en el camino, o quizá un médico o una médica tuvo que dejar a más mujeres para obtener un cargo. ¿Cómo conciliamos? Sí. Bueno, sí, está bien. Tengo dos dudas con dos palabras. Marta Erlinda Ruiz. Marta Ruiz. Misógeno y desmitifiquen. Pero se me hace que usted no lo dijo, maestra. Pero es una palabra que dice que en el sentido sexista, valores sexistas dicotómicos.
Hoy popularmente, y hablando de medios y de palabras que ya ni modo, les voy a poner un ejemplo. Ya ni modo. De acuerdo con la maestra Lagarde y la ley, feminicidio es el proceso largo de violencia contra las mujeres y de discriminación desde que nacen hasta que se mueren. Porque hay una tendencia a desaparecerlas del mapa. Pero hoy, popularmente, feminicidio es asesinato de mujeres, ¿están de acuerdo? No tiene que ver con el origen de la palabra. Pero ya hoy, cuando hablamos de feminicidio, inmediatamente aquí, globito, asesinato de mujeres, ¿sí o no? La ley dice otra cosa incluso, ¿no? Pero igualitito, género igual a mujer. Y por lo tanto, confusión igual a sexo. Les voy a contar la historia, ¿no? Pero qué horror. Sexo es lo fisiológico, ¿ok? Lo fisiológico, lo físico y biológico de una persona humana que nace con un sexo determinado. No se puede cambiar ese sexo determinado, aunque ahora haya trans, ¿ok? Porque el sexo femenino, cuya única diferencia con los hombres es tener vagina y ovarios, es el que puede reproducir a la especie humana, es decir, tener hijos. Los hombres tienen pene y esperma y, ¿cómo se llaman los huevitos? ¿Cómo se llaman oficialmente? Testículos, ¿sí? Y son lo que diferencia a las mujeres, y ellos no pueden tener hijos, pero sin el esperma nadie puede ayudar a que la mujer conciba en su ovario un nuevo ser humano. Esa es la diferencia sustantiva entre ser biológicamente hombre y biológicamente mujer. A partir de que las mujeres en la historia, como dice ahí, tuvieron hijos, es decir, su sexualidad femenina las hacía tener hijos en las cuevas, en las casas, tenían que quedarse recluidas, se les determinó un papel social. El más importante es el de la maternidad. Y a partir de la maternidad se les asignaron conductas. ¿Ok? Esa asignación de conductas las asignaron los sistemas políticos, sociales, los gobernantes, la sociedad, según la época, desde la época de las cavernas hasta la ida a la luna y más allá. Ahora ya vamos a ir a Marte y tenemos esta historia de las redes sociales. ¿Ok? La asignación de conductas que iban a desarrollarse en la sociedad es lo que se llama asignación de género o papeles. Es lo no biológico, es lo social. Es lo que dijo que dado que reproducían a la especie humana, lavaban, planchaban y cuidaban niños. Les daban de beber o tienen que tener sentimientos, ser muy lindas. Su rol dentro de la sociedad, exactamente. El papel dentro de la sociedad que tienen que desarrollar los hombres y las mujeres asignados por la sociedad donde se desarrollan, se llama género. Es muy sencillo de entender si queremos.
¿ok? Sexo es lo que no se puede cambiar. En cambio, los roles establecidos cambian según cada época, según cada necesidad económica y según cada sociedad. No somos iguales hoy las mujeres a nuestras abuelitas. Vaya, te llevarían a la cárcel por usar pantalones, ¿no? No podrías subirse a la bicicleta, ni montar. No es porque fueran más discriminadas, eran otras las necesidades de la sociedad. Los niños los carritos, las niñas las muñecas, esta parte tierna, amorosa, desde chiquita. construida. Entonces, es lo que construye la sociedad de lo que te necesita. Hasta el año 60 yo necesitaba que tuvieras 8 hijos. A partir del año 74 el gobierno decidió que había que reducir la población, la familia pequeña y en ese momento se necesita que aprendas tus derechos sexuales y reproductivos. Antes no. ¿Se dan cuenta? Ahora los hombres perdieron el control de la sociedad y necesitan que las mujeres, no es casualidad, no es casualidad que esté la Hillary ahí, que haya sido una candidata francesa tan importante como ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La que fue candidata a la presidencia en Francia. No es casualidad que las mujeres deban ir a gobernar este desmadre. ¿De acuerdo? Nos conviene a las que peleamos esta inflamada cosa de las luchadoras. Claro que nos conviene, las feministas entramos en el rol de la necesidad de la economía en los años 70, donde había que bajar el número de población. Fíjense bien, Tata Marx no se equivoca. La necesidad económica del sistema requería que las mujeres dejaran de tener tantos hijos. Entonces la libertad sexual ahí se instaló. A las feministas, que habíamos peleado, ya se acuerdan, desde 1325, pues nos encantó, le entramos, todas colaboramos, todas fuimos a los pueblos a enseñarles a las mujeres a la pastilla y quién sabe qué, ¿no? Bueno, entonces esto para entender que según la época, los roles que asigna la sociedad a los hombres y a las mujeres, y eso se llama género, no lo tienen que usar. Yo siempre hablo de las diferencias de hombres y mujeres y de los hombres y las mujeres, porque es una confusión del demonio. Y ahora todo el mundo cree que hablar de género es hablar de las mujeres. Y en realidad hablar de género es hablar de los papeles asignados socialmente a hombres y mujeres, que requiere la sociedad para su conveniencia y para su desarrollo. Y hoy las mujeres tenemos un papel que jugar, hacer política y resolver el desmadre económico, solucionar la pobreza y administrar un país, un municipio. Por eso no es casualidad que prospera lo cobren las mujeres, porque ellas administran mejor el dinero que los… Bueno, Mejor. Mira, a lo mejor ya no, porque los señores se las quitan para borrar, pero no te metas era… en meterte en Honduras. Sí. El programa que decidió darle dinero a las mujeres para bajar la población fue instituido por Carlos Salinas de Gortari, se llamó Programa Solidaridad, se creó Mujeres en Solidaridad y al meter el dinero entre dos, en el petate, generó violencia en el campo que no había. Entonces no te metas en Honduras porque es una larga historia. No, sí funcionó, mi vida. Le bajamos el nivel de población en el campo que no habían podido con Solidaridad, le dimos una lanita. Hay un estudio al respecto. No. Eso es ahora. Pero eso es ahora y no sé si hay un estudio. Y no me gusta hablar de lo que no sé si hubo el estudio. Porque es muy fácil decir, las señoras tienen más hijos para que les den dinero. O sea, no estoy segura. Esa es una declaración inadecuada de Rosario, ¿no? ¿Sí te acuerdas, Alicia, qué dijo? Ya, no hables mal de mi amiga Rosario. Nomás la molesto. Muy bien. Muy bien. ¿Ha quedado claro? A ver, miren, identifican pautas de Bueno. socialización.
representación cultural, lo que significa ser hombre o ser mujer. Todo eso es la teoría de género, la que sigue. La que sigue nomás para ver y divertirnos. ¿Quién la sigue? ¿No? Es una categoría de análisis. Hoy se usa, nació en las universidades y se usa para explicar dónde están los hombres y las mujeres. Y tenemos que, y no es que incluya a los hombres la justicia de género, necesitamos, ¿con qué nos comparamos? Pues con los hombres. Y cuando hablamos de derecho nos comparamos con los hombres. Entonces la categoría sociológica es para podernos explicar la discriminación y para podernos explicar en los distintos papeles de los hombres y las mujeres a través de la historia. Entonces es una categoría sociológica que sirve muy bien a las políticas públicas y por lo tanto las señoras que quieren ser presidentas municipales, después senadoras y gobernadoras y funcionarias públicas lo tienen que aprender. O sea, y hablan con Alicia o con quien ustedes quieran, aquí hay unas súper feministas en Zacatecas, cuando armen el programa regional, capacítense en género. Hay maestras en Zacatecas, no tienen que traer a ninguna muchacha como yo del Distrito Federal. ¿Oyeron? Lo digo en serio, para entenderlo, porque tienen que hacer planificación de los recursos del municipio y lo tienen que hacer con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Considerando los papeles de los hombres y las mujeres en mi municipio. Ah, no, pero eso ya es tu grilla. No, empezando por tu líder, que es el horror. No me hagas hablar, del macho de Andrés Manuel. Oigan, ¿sí se entiende por qué hay que estudiar género? Por lo menos está definido. Bueno, en cada sociedad puede variar según el momento histórico el papel, ¿ok? Sí es muy importante en esta época que los hombres no le tengan miedo a la palabra género. Ella tiene razón, lo que pasa es que no la voy a dejar hablar. No, es porque tenemos poco tiempo, ya estamos en el plan de la broma. Analiza a cada sujeto, hombre, mujer o ave, de cada sociedad y analiza su papel. Entonces, género, y por eso es una barbaridad decir, es que su género no es su sexo, sigan usando sexo. Hay papelitos en el aeropuerto que dicen, diga su género, no inventen. Yo lo que sí estoy segura es de mi sexo, es femenino, ¿ok? El género es lo que dijeron que yo tenía que hacer y cambió el de mi mamá y el mío, entonces no puede ser igual. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Y esto que se los den, mire lo que sigue, a ver lo que sigue, es que yo no me acuerdo qué dice ese PowerPoint. La que sigue es, entonces, el sexo se refiere a las características, otra vez, para reformarlo. El género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomando como base la diferencia sexual, o sea, los que pueden tener niños y los que los hacen. ¿No? ¿Sí se entiende? La que sigue, hombres y mujeres nos diferenciamos porque tenemos características fisiológicas, ya las expliqué, y esas son lo único natural. Es que naturalmente tengo, ¿cómo se dice para lo de la maternidad? Naturalmente tengo instinto materno, no es cierto. Las feministas han descubierto que hay un trauma post-nacimiento de mujeres que caen en la depresión porque no querían tener el niño, porque les representa una gran responsabilidad, porque no se acordaban que les iba a pasar. Ahí tienes todo eso. Bueno, sí. Con tu permiso voy a matizar, si me permites. Es cierto, como en un ABC sería cierto, y por supuesto que cuando esta diferencia que hacemos todas entre, para entender sexo, las características anatómicas, ¿no? Las características sexuales y género, también ya lo dice acá, serían la construcción cultural de lo imaginario, simbólico, cultural, pues, las atribuciones y demás. Pero resulta que la cosa no es tan fácil así, no es tan fácil. Si de veras queremos entender, no es así tan sencillo. Existe una cosa que se llaman la diferencia sexual, porque siempre dicen,
basadas en la diferencia sexual. No solamente están hablando de la diferencia anatómica, obviamente, pues eso es bien fácil, pues por un niño de segundo año puede decir, no, pues ella tiene chichis y ella, eso no. Está totalmente ahí, sí. Si quieres estudios, pues kilos y kilos. Estamos hablando de una diferencia subjetiva. Estamos hablando de una diferencia subjetiva. La diferencia sexual sí existe y es primero que nada una diferencia subjetiva. ¿Sí? Entonces, ¿y qué eso qué? Pues que eso colorea y da sentido a lo que llamamos feminidad o masculinidad o todo lo que sabemos hoy que se llama intergénero. Pero eso es muy importante, Sara. ¿Ok? Quiero que me lo expliques, porque estoy de acuerdo. Y Marta Lamas tiene estudios muy serios sobre el tema psicológico, cómo eso ha ido de generación en generación y genera cambios, porque finalmente actuamos Claro. con conductas aprendidas, estructuradas y repetidas durante siglos. La estructura cognitiva, emotiva, que nos conecta con el mundo, dejamos de ser un pedazo de carne cuando adquirimos una estructura cognitiva, emotiva, llamada subjetividad. El sujeto es un sujeto de la palabra. Cuando un niño, ¿verdad?, responde con una mirada, ¿ya? Una mirada es que ahí ya hay un sujeto, ya nada más va a aprender a hablar, pero ya se conectó con el mundo. ¿Okay? Pero desde ese momento tiene dos maneras de estar subjetivamente en el mundo. O lo hace desde una postura de lo que llamamos feminidad o de una postura que lo hace masculinidad, que no corresponde con la anatomía, que eso ya es fácil de entenderlo, ¿verdad? No necesariamente la subjetividad femenina, no necesariamente cae con esto que ven aquí. Está muy bien, pero eso tiene implicaciones en lo que estás haciendo. Sí, ponemos a discusión, eso es correcto, Alicia. Okay. Estoy dispuesta a hacer la discusión intelectual. Junto con lo físico y lo asignado, surge tu propia expresión y tú decides. Porque entonces te colocas de manera diferenciada en el mundo. Sí, si tú eres automáticamente cuando naces y creces te colocas de manera diferenciada. No, desde que te sexúas. Está muy bien, desde que puedes aprender y sientes, y entonces ya entramos a todos los rollos de Freud sobre cuando los niños empiezan a sentir placer. Lo que digo es que esa es una discusión intelectual. Pero mira, permíteme, porque si pensamos la diferencia sexual solamente como lo aprendido, como que si le das muchos carritos al niño, pues va a aprender a ser hombre por el run, 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 run. ¿Me explico? Y entonces se piensa… No, es mucho más complejo. Sí, claro. Y entonces se piensa que una mujer tiene que gobernar de cierta manera respondiendo a ciertos estereotipos. No, responde desde una subjetividad diferenciada a lo masculino también, me parece. Sociedad y exige de los hombres y las mujeres, cómo los hombres y las mujeres lo asumen y construyen su mirada del mundo, que es la subjetividad. ¿Estás de acuerdo en que lo entiendo que es la subjetividad? Es que yo a veces no sé si lo entiendo. ¿Qué es la misoginia? Pregunta la lista. Bueno, aquí podíamos seguir mirando, pero ya, ¿no? ¿Sí? Ahí viene toda la subjetividad. ¿Dónde nos ponemos en el mundo? ¿Cómo responderíamos? ¿Cuál sería nuestra capacidad de respuesta? Y hay algunas que se metieron en el rollo interno, ¿estás de acuerdo? Que no ha cambiado. ¿Cuál no ha cambiado? Nada. Que es ponerte en la diferenciación y que no ha cambiado a pesar de las épocas. Si la pregunta es ¿qué es lo que no ha cambiado en la subjetividad de las mujeres a través de los siglos, a pesar de que ha cambiado la vestimenta, las tareas, las necesidades del sistema, etcétera? O sea, ¿me lo estás preguntando? Sí. Para darte una respuesta, Sí. te tendría que dar una respuesta de tipo psicoanalítico, Sí. que es en lo que yo creo. Sí, está bien. Ok.
En lo que no ha cambiado es cómo nos colocamos con respecto a un significante, es decir, a una palabra que significa el poder. Vemos, gira el poder, y lo oímos nombrar cuando nos dicen, vas a ver con tu papá, y mi papá se llama Alfredo. Entonces yo pienso que el poder es Alfredo, pero en realidad no es, así como el rosa, cuando me dicen una rosa, ¿verdad? Yo debo de entender si me están hablando de un color o me están hablando de la flor. La metáfora que hace a que el sujeto, hombre o mujer, se coloque de diferenciada manera es cómo me relaciono yo con el falo. No es el pene. Esa chatura es que nadie, o sea, que no leyeron ni entendieron ni el índice. No tiene nada que ver. Estamos hablando del poder. Del poder. Pero el falo no es el pene. No es el pene. Se le ha atribuido, como si se le ha atribuido a la potencia viril, es decir, a una erección de hombre, el poder. Pero es como te relacionas. Lo que no ha cambiado en una subjetividad femenina, que eso pues le choca a algunas feministas que no tienen la postura psicoanalítica, es yo tengo que renunciar, tengo que aceptar que no lo tengo, eso. Y el otro también tiene que aceptar que no lo tiene, pero que tiene que llegar a adquirir. Y entonces eso se llama conflicto entre los géneros, ¿verdad? Es el poder el que está jugado siempre ahí. Siempre es el poder. Porque se van a las profundidades y me es más cómodo lo más sencillo. Pero ya ella me puso en mi lugar para que ustedes se den cuenta lo profundo que es entender qué es ser hombre y qué es ser mujer. No es tan sencillo como yo quería hacerlo aparecer. ¿Qué quiere decir la misoginia? ¿Están de acuerdo? Porque eso se lo pueden tener una copia o verlo en otros papeles o buscarlo en la internet y preguntar qué cosa es, donde va a faltar la explicación de Alicia y nuestra discusión aquí pública, pero válida. Es interesante, ¿no?, discutirlo en público. No es tan sencillo determinarlo. Por eso cuando hablamos de que las feministas lo han estudiado, les quiero decir que hay 2, 3 o 5 cuartos de este tamaño, piso a techo, de libros y estudios que han hecho las feministas en los últimos 40 años, ¿no? Hay un producto, diría la maestra Lagarde, de conocimiento, que es en serio ese conocimiento y que obligaría a quienes nos gobiernan a tenerlo, porque lo demás es muy fácil. Alguien que no voy a decir su nombre me decía hace rato, pues, ¿por qué le hacen tanto lío? Pues yo no entiendo la desigualdad. Yo igual llego a mi casa hoy y boto los zapatos y no lavo los trastes. Pues eso depende de la clase, el momento, la situación. Es mucho más profundo el tema de la desigualdad, ¿no? Porque ojalá se expresara solamente en el trabajo doméstico, ¿no? Es más profundo. Una observación. Sí, si hablamos de equidad, ¿por qué solamente para las mujeres fue ¿No? No, ese es un prejuicio. Y entonces lo que tienen que hacer en este tipo de cosas es oír y desprejuiciarse, y luego alegan con la que está diciendo. Hablar de equidad es hablar de la misma condición de un hombre y de una mujer. No, eso es igualdad. ¿Ves? Misoginia, odio a las mujeres, cada que no entendía. Lo puede ver en el diccionario, es muy sencillo, y el odio a las mujeres puede ser desde un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer, ¿no? Hay mujeres que odian a sus iguales, por supuesto que sí, y eso no es ni bueno ni malo ni para fundamentar la teoría de la señora que va a ser otra vez diputada, en el sentido de que las mujeres joden a las otras. Pues claro que sí, eso es parte de la humanidad, pero bueno, ahorita vamos a entrar a eso.
Y los hombres joden a los otros hombres, y los hombres resuelven sus problemas en las guerras y en la cantina, ¿no? Bueno, la desmitificación. ¿Qué quiere decir eso, Alicia? Quitarle los mitos alrededor, en este caso, de los hombres y de las mujeres, ¿no? Un mito es el que yo abordé y dije, es un mito que todas las mujeres tengan instinto materno. ¿Estás de acuerdo que es un mito? Es que está todo dar, ¿a poco no habían tenido una clase así, muchachos? El concepto instinto ya de suyo está mal, ¿verdad? Sí, ya de claro. suyo está mal. Dice la teoría psicoanalítica, la cual yo estudié y creo que, y la cual me gusta, que yo sé que esto les va a dar pica pica, porque en realidad no conocemos bien a bien la diferencia entre el término sumisión y abnegación. Más menos, si tú advienes a una postura femenina, psíquica, puesto que, ya tú lo dijiste, que también tiene que ver la división social del trabajo, eso que culturalmente llamamos instinto materno, en realidad es un empuje a la conservación de la vida. Si tienes una postura psíquica, aunque se pongan moños gente, moñitos y collares, puede no tener una postura psíquica de la feminidad. Entonces, perpetuar la vida, poner toda la energía al funcionamiento de que siga la vida a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Tenemos muy buen ejemplo, ya no me acuerdo cómo se llama, Antígona, ¿verdad? Tenemos un muy buen ejemplo en Antígona, ahí luego le ven en el internet. Ok, es cierto. Por ejemplo, ajá. Baltasar. Okay. Lucía. Irigaray. Antígona. Pues ya no me acuerdo. Ese es el punto, ¿no? Ahora, si es un mito o no es un mito, no se lo tienen que preguntar a la otra persona, pregúntenselo ustedes mismas. ¿Qué tanto en mí se vivifica ese mito o no se vivifica? La desmitificación es, primero, que no es instinto. O sea, el instinto es como de los animales, ¿verdad? Es una construcción cultural. La psique, la diferencia sexual psíquica es una diferencia cultural. ¿Ok? De todo, sí, todo. Tampoco es un esencialismo, eso sí no lo es. La diferencia sexual subjetiva no es un esencialismo. Si acaso será un esencialismo psíquico. ¿Sí? ¿Me explico? A ver, Teresa, ¿quieres hablar? ¿Quiere hablar, ¿no? Sí. No. Es Muy una bien. filósofa antigua de la República Española, que la echaron a la calle, fue muy amiga, fíjate, me sé toda la historia, muy amiga de Reyes, se escribía con Reyes, hay un libro de cartas entre los dos, y es la que habla de cómo se construye persona. María, ¿no? Ahorita me acuerdo, tiene un gran libro sobre Antígona. Yo por culpa de ella le puse a mi columna palabra de Antígona. Busquen cómo es el mito de Antígona o la historia de Antígona para que agarren la onda. Se opuso al padre, eso sería el reduccionismo más grande del mundo. Es la que se opone al padre, la Antígona. Pero es una obra de teatro de Sófocles, de la época del teatro griego, etcétera, muy complejo. Bueno. Valores sexistas dicotómicos. A ver, tú lo mencionaste, ¿no, Alicia? ¿Qué quiere decir dicotómicos? Que uno está en un lado y en el otro. Entonces, los valores sexistas dicotómicos, ¿qué son? Preguntaron, es que yo lo apunté y dije, yo no lo sé responder.
Tere. Los hombres son racionales, las mujeres son emocionales. Y si los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Y si los hombres son conquistadores, las mujeres son conquistadoras. Muy bien. Y que está construido en el lenguaje, ¿no? Tranquilamente, entonces no es lo mismo ser mujer pública que ser hombre público, por ejemplo, es con eso bromeamos. Sí, lo dicotónico es entonces lo opuesto, ¿no? ¿Sí? Y los valores sexuales son dos opuestos. ¿Ayuda a quien preguntó? ¿Ayuda esta pequeña definición? Luego hay otra pregunta. ¿Cuál es la política de gestión? ¿Qué es lo que te inquietó de ahí? De que la feminista esa dice que había que ponerlo como categoría de las mujeres. No es lo mismo ser sobreprotectora que gestionar tu problema, que ayudarte, entre comillas, ayudarte, que conducirte, que funcionar como ¿cómo se llama? Que no es maestra, que es asesora, que no es asesora, como tutora, tutorearte algún asunto. Entonces lo que dicen de Guadalupe Ursúa, que al analizar su actuación, es más una mujer gestora de los problemas sociales que una simple demagoga para ser diputada, ¿no? O tampoco es una demagoga hablando de los problemas del pueblo para hacerse de poder. Y entonces dice la feminista, a esta historia de Guadalupe, y tal vez encontramos muchas mujeres en la Revolución Mexicana que son gestoras, que hacen trabajo para resolver problemas individuales o colectivos, o coyunturales, o sociales, o económicos, ¿no? Actúan como gestoras más que con esta superficialidad también generalizada de que si los sectores del PRI fueron sectores, ¿cómo se llaman? El uso de las masas para hacerse de poder. Clientelares es la palabra. Tampoco es Guadalupe Ursúa, y alega la feminista, una señora clientelar. En cambio hay una Guadalupe que se llama igual en mismo Jalisco, que fue fundadora de la CTM en Jalisco con su marido Eliodoro. Esa es una clientelar, que hacía masas con mentiras. Y dicen, Guadalupe no hizo con mentiras, y las feministas no hemos pensado que hay un intermedio entre las que hacen políticas, que son estas gestoras, ¿no? A eso me refería, ¿te aclara? Es lo que dice esta mujer que estudió la vida de Guadalupe Ursúa. Y luego, ¿qué más tienen? Ya resolvimos en general género, muy en general, ¿ok? No, el movimiento amplio de mujeres. ¿Había duda? ¿Alguien puede definir qué es el movimiento amplio de mujeres que no sea Alicia, ni María Luisa, ni la compañera, ¿cómo te llamas? Se me olvida, Tere, que ya ha estado hasta en tu casa, ¿no? Por eso digo, pues si la conozco a Tere, ¿tú crees que yo me tardo en pensar, Tere? Pero ahorita me acordé. Que no sea Tere ni Alicia. ¿Quién quiere definir movimiento amplio de mujeres? ¿O no entienden nada qué es? Frente al movimiento feminista. No, ¿verdad? Históricamente, pero de la historia de México muy antigua, estará de acuerdo conmigo Alicia, que más bien que psicoanalista es historiadora. Yo creía que eras historiadora, y ahora me sales que eres psicoanalista. Me muero, no sé con quién hablo. Que estudiaste, sí. Bueno, las mujeres se han organizado históricamente en grupos de mujeres para un montón de actividades a lo largo de la historia de México. Cuando nacimos las feministas, sí organizadas en los años 70, para defender los derechos de la subjetividad, entre otras cosas, ya se decía, y el derecho a no ser violentada, y el derecho al aborto, y el derecho a la libre opción sexual, que son los 4 ejes de las feministas de los años 70. Luchan por que libremente optemos por nuestra relación sexual, casados, viudos, divorciados, hombres, mujeres o aves. Esa es la libre opción sexual. La gente tiene derecho, como decía Alicia, a esa intimidad cerrada la puerta, ¿no? El otro eje de las feministas era
lograr el aborto libre y gratuito, que las mujeres puedan decidir realmente cuántos hijos, dónde y cómo y con quién, también con quién, ¿no? Y que puedan interrumpirse el embarazo. El primer país del mundo que decidió que era legal interrumpirse el embarazo fue Italia, a 2 cuadras del Vaticano. Fantástica, salieron a las calles y lo lograron en 1977. Después vinieron las gringas con la ley esa X, que es un poquito después o al mismo tiempo casi, pero ese fue como 79. Luego me aclaran la que sabe historia. ¿Ok? Entonces, y el otro eje, libre opción sexual. El otro eje es, no violencia contra las mujeres, violencia. Sí, el feminismo de los años 70 nace con esos 3 ejes como centrales. No violencia, que es reconocer a mi cuerpo, no se vale. No se vale que Pedro Infante levante a una muchacha en la película, la suba al caballo y nosotros aplaudimos, porque se la está robando y la va a violar, ¿no? Y eso es parte de nuestra cultura terriblemente asumida, ¿no? Y tiene derecho su marido a las 12 de la noche borracho y no, y nosotros decimos que es violación. Sí, el cuerpo es mío, mi cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Esos 3 ejes que son personales y de la subjetividad y del derecho de las mujeres de sí mismas, son distintos a los móviles con los que las mujeres se han organizado a lo largo de la historia como mujeres. Las de la Cruz Blanca, las de la Cruz Roja, las de San Vicente de Paúl, las que luchan por la vivienda y se llama Movimiento Urbano Popular, las que se organizan por un pedazo de tierra y se dice Grupo de Mujeres Campesinas, las del Club de Asistencia Social. Pero hay unas que además hacen cosas sociales, que luchan porque bajen el precio, porque no cobren. A eso le llamamos en los 70s movimiento amplio de mujeres. No todas las mujeres organizadas son feministas, ¿ok? Hay mujeres organizadas que además de pedir la vivienda son feministas, y es cierto. O las que piden el voto, además pueden ser feministas. ¿Tú crees que Juana era feminista? Claro, Juana era feminista. En la Revolución Mexicana, algunas amigas, entre otras la Juana, que es especialista, Alicia en Juana, fueron a poner, Juana Gutiérrez de Mendoza, fueron a poner al Zócalo una demanda y dijeron, esta revolución no será revolución si no se reivindican los derechos de las mujeres y los derechos de los indios. Lo tenían clarísimo, ¿estás de acuerdo, no? Alicia. Y hay otras manifestaciones de feministas, mujeres mexicanas desde el siglo XIX. Van a tener que pedirle a las feministas de Zacatecas que hagan las presidentas municipales un seminario para que eso también les haga sentirse más fuertes. No, como yo les dije en la mañana, no venimos de la nada, venimos de una larga historia. Y yo creo que ahí acabamos con las preguntas. Yo puse en la mesa la economía del cuidado. Antes de la economía del cuidado, la pregunta de Lorena, el planteamiento que dice, ¿las mujeres deberíamos solamente por sentimiento idealista ser automáticamente solidarias? La respuesta es no. Si vivimos en ese mundo construido a partir del poder, donde dominan principalmente los cuerpos masculinos, no necesariamente, y las mentes patriarcales, las mentes masculinas, aprendimos todo ese catálogo. Sí somos competitivas, me perdonas. Sí puedo ser mejor periodista que tú. Sí puedo ser mejor política que tú. Y no estoy traicionándote. No estoy traicionándote. No sé, a menos que tú pienses como Marcela Lagarde que hablar mal de una mujer es hablar contra ti misma, aunque se llame el Bester Gordillo. Tú no crees, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo entonces ahí? Totalmente. No es automática la solidaridad solo por tener cuerpo de mujeres. Hay mujeres de todas las categorías, nos podemos solidarizar con unas y no nos podemos solidarizar con otras. Es absolutamente válido y no estamos traicionando. Se planteó un poco acá en la mañana. Y no necesariamente las mujeres son peores que los hombres.
En materia de competitividad y competencia somos igualitos. En materia de mala onda somos igualitos. En materia de traición somos igualitos. En materia de lucha por el poder somos igualitos. Hay mujeres que a lo largo de la historia consiguieron un sitio y en el poder se convirtieron en mujeres absolutamente cínicas y competitivas y mala onda con el resto de la humanidad, no solo con las mujeres. De modo que si se mueve una mujer en la escalera de su despacho, pues le ponen el pie para que se caiga. Pero es parte del ser humano, no sé si me explico. No tiene que ver ni con la teoría de género, ni con la perspectiva de solidaridad, ni con el tema feminista. Las feministas que traicionan su punto de vista, a esas las meto a la cárcel. ¿O qué hago? Las degollo. Después de haber aprendido a ser feministas, que ejerzan el poder de la misma manera que lo ejercería una que no se ha cuestionado su condición de mujer. No puede ser. Es lo que dice Celia Amorosa, entre otras cosas. Y no somos idénticas. Es demagogo decir, todas tienen chance. No, señora, entre nosotras hay diferencias. Y lo sentimos muchísimo. María Elena debe tener 25 años de militancia, ¿o cuánto? 30 de militancia y es la primera vez que va a ser diputada. Y ha construido un chingo de derechos para las zacatecanas en su movimiento. Es el ejemplo que conozco, no digo que sea la única en Zacatecas, ¿ok? Pero es el que conozco. Entonces, sí hay diferencias, pero las diferencias tienen que ver con la competencia, que hay que respetarla. A eso le llaman las italianas, ni modo, voy a meter una palabra en medio de todas las cosas que estamos hablando, que se llama afidamento. Hay que darle confianza a las mujeres y hay que saber que tú sirves para política, y me refiero a la política diputada y eso, no de hacer política, María Luisa. Tú sirves para diputada, pero yo soy muy buena periodista. ¿Y sabes qué? Me tendrías que respetar. ¿Estás de acuerdo? Y decir, bueno, le doy su confianza, ella está de ser. Es lo que es afidamento. ¿Estás de acuerdo, Alicia? ¿O no crees en el afidamento? En cambio, es una demagoga la palabra sororidad, pero no me voy a meter en eso porque muchas ya la usan. ¿Sí? Somos hermanitas, justo, no importa que seamos una mula y otra buena onda, somos hermanitas, no la frieguen, no. Yo no soy hermanita de nadie. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso también? ¿O estás en contra? Sí, claro. Pues prende tú ese, chingada. Que sí. Miren, también ahí hay una discusión que se edita y se reedita constantemente de algunas mujeres, sobre todo las que llegan al poder, piden y solicitan una y otra vez la llamada solidaridad o sororidad de parte de las otras, ¿verdad? Y su discurso se vuelve más o menos la necesidad de ser, de hermanarse, ¿no? De hermanarse. Y una de acá, desde acá dice, al menos yo digo, tú no eres mi hermana, guácala, guácala. Yo sé que algunas de aquí no piensan eso. Pongo el ejemplo de Rosario Robles. Pongo el ejemplo. Una mujer que llega al poder y que hace lo que ella hizo, yo he mantenido machos que me gustan, pero le he sudado yo con mi dinero, no con el dinero del pueblo. No le he dado contratos millonarios a mi amante. No me he salido de este país en una avioneta particular quebrantando todas las leyes. Y aquí le puedo poner, ¿verdad? Esa es mi postura. Pueden no estar de acuerdo. Y así hay muchos ejemplos. No me voy a hermanar con una mujer que ha actuado de esa manera. Y no porque yo sea una santa, no porque yo sea una santa. Yo tengo mis defectotes, entonces que otras personas no se hermanen conmigo cuando me vean las pecotas y los defectos, ¿verdad? Yo sí creo en el afidamento. Tú eres especialista en esto y yo me callo y te respeto y voy contigo cuando quiero solucionar una cosa. Sí.
Perdón, sí, y hay un nivel básico donde sí es posible tejer la sororidad, es decir, la hermandad, la fraternidad, la hermandad entre las mujeres. Por ejemplo, ¿quién tiene más que ver? Una mujer de la clase trabajadora y una mujer burguesa, y por el otro lado, un compañero de la clase trabajadora, ¿verdad? ¿Con quién tiene más que ver la mujer de la clase trabajadora? Con la burguesa, que habla de otras cosas, que piensa de otra manera, que su mundo se inserta de otra manera, bla, 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 o con el compañero, que hablan de lo mismo, más o menos. ¿Me explico? ¿Dónde sí, dónde no? Es un dispositivo que se instala y se puede desinstalar. No es algo fijo, creo. Que tenemos, que ya las explicó muy claramente Alicia. No es lo mismo ser de la clase trabajadora que de la clase pudiente. Yo ya, esa palabra burguesa ya cumplió 90 años Fidel Castro, hombre, ¿ya ves? No, a Tata Marx, sí, bueno, por el método dialéctico de pensamiento y la capacidad de análisis de la realidad, más que por las palabras. ¿Queda claro algunas de estas palabras que tenían pendientes? Sí, doctora. Sí, gracias. Bueno, los conceptos creo que quedan claros sin meterse en tanta profundidad porque pues, menos se entienden, ¿verdad? Porque yo decía, pues el sexo, categoría biológica, género, categoría sociológica y vámonos, sin entrar con tanta profundidad porque pues no es el momento. Pero lo que creo que le acaban de dar al traste es con lo que ya íbamos hace rato bien emocionados, de que las presidentas municipales, si eran de una zona, pues nos ponemos de acuerdo, vamos y, o sea, al parecer en este momento se resquebraja aquello que parecía una buena intención. No, pero permítame. Creo yo que, dado que si somos presidentas municipales vamos a tener un mismo tipo de preocupación y qué mejor que apoyarnos independientemente del color de otras compañeras y juntas ir por aquellas coincidencias que nos benefician, ¿sí? Que benefician nuestro trabajo y que facilitan pues que se logren esos objetivos. Yo me imagino que por ahí va, porque claro, va a haber diferencias, asuntos en los que yo tengo un punto de vista totalmente diverso y pues ahí va a ser imposible. ¿No? Pero yo sí incorporaría el tema de los pactos entre mujeres y de la posibilidad de hermanarse a partir de una estrategia. No, dice Marta Lamas, no necesitamos querernos, pero nos necesitamos. Sino, qué bueno que lo señalas porque yo también entré en pánico, porque yo mañana voy a hablar justamente de los pactos y las alianzas y la construcción de una agenda colectiva, ¿no? Pero Alicia aclaró, ¿no? Si la diferencia entre todas somos hermanas como concepto, y ya, o la Celia Amorós y todas se pensaban idénticas, eso es retórica y tontería. En cambio, sí, con nuestras diferencias podemos tener pactos para resolver problemas comunes o hacer una estrategia y conseguir, fíjate, los grupos más diferentes en la Ciudad de México, a través de una iniciativa que hizo un señor priista en la asamblea, se consiguió el aborto y nos sumamos todas. Y eso fue una estrategia con todas nuestras diferencias e hicimos un pacto para el tema que alguien habló hace rato de o Alicia, no sé quién, de las leyes del principio de la vida, ¿no? Entonces, sí podemos hacer pactos como eso, y no tiene que ver con que somos hermanitas, tiene que ver con que hacemos estrategias juntas y ella va a hablar mañana profundamente de eso. Ya no me meto en eso, ¿ok? Si quieren van a llenar su hojita que les dieron para calificar a esta pobre mujer que es la extranjera que llegó. Yo pensé, no sabía, no lo he visto, lo estoy subiendo.
Si no tenemos más preguntas, nos vamos a dar un aplauso porque fuimos muy aguantadoras. Y mañana se van a divertir mucho. Lástima que me voy tan temprano.